Hola amigos de los canales de ASO Digital Content, Perlas Cristianas y Unión Ediciones. Estamos en una entrega para hablar de prensa, de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de conciencia, iba a decir. Porque al final la conciencia, si no la expresas, acaba mutilándose. Hemos tenido oportunidad de escuchar dos contenidos. Por una parte, Luis del Pino con una comisión dentro del Parlamento y por otra parte una conferencia, una mesa que organizó y planteó NEOS aquí en Zaragoza y que pudimos grabar y la tienen colgada en nuestros canales. Al final de este vídeo van a poder ver los dos vídeos completos para que ustedes puedan extraer mucha más información de la que en este vídeo les exponemos. ¿Y en qué consiste este vídeo? Pues unos pequeños cortes que dan unas pinceladas de la situación real, actual del mundo de la información. Tengo que decirles que el otro día en la mesa preparada por NEOS Zaragoza para hablar de este tema, pudimos comprobar cómo los profesionales de la prensa son profesionales que dan criterio, tienen criterio y además cada uno con su criterio, porque evidentemente no todos son de la misma ideología, del mismo pensamiento, pero todos dentro de su criterio con unos planteamientos profesionales que puedo decirles que si ustedes ven el vídeo se darán cuenta de que el mundo de la información todavía tiene mucho que decir. Evidentemente, si escuchamos a las personas de experiencia, con conocimiento y dejamos de manipular y de ser manipulados por los poderes. Porque Ciudadano Kane se grabó hace muchos años y ya hablaba de este eterno problema, el problema de cómo se puede influenciar a los medios de comunicación para que ellos sean los que transmiten ideas a la población. Pero también les vamos a traer aquí un contenido de Benigno Bueno en el que él habla cómo se puede influir en los políticos para que los políticos no les quede más remedio de cambiar sus criterios legales para que los ciudadanos podamos vivir cada día más en una sociedad libre, moral, honesta y justa. Y ese es el objetivo de una sociedad, tener cada vez una sociedad más fuerte porque sus individuos crecen en un ambiente sano, en un ambiente próspero y en un ambiente sobre todo que puede ser fuerte y mantener a las personas unidas y cohesionadas. La libertad de prensa. Escuchen estos cortes que les ofrecemos y ustedes saquen sus consecuencias y les invitamos a ver los contenidos que les dejamos al final del vídeo para que completen su información y tengan un criterio propio. Porque al final ese es el valor de la prensa, que cada uno exponga la información lo más objetiva posible y para que cada uno de nosotros podamos decidir cuál es la nuestra. Hasta luego y a la siguiente. Chao. Se hizo en abril de este año de defensa de la libertad de prensa y que el Gobierno de España se ha comprometido a desarrollar y ha presentado ahora 31 puntos que son ese tipo de puntos, si no quiero entrar a matizar ni a ser tendencioso, que en el papel todos estamos de acuerdo. Es como cuando uno habla de la defensa del hipopótamo o del lince ibérico, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que luego el desarrollo de la defensa del lince ibérico, pues a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar. Es para eso, para que ellos den sus puntos de vista. Son gente toda con una alta trayectoria, un peso importante dentro del periodismo de nuestra ciudad y que creo que pueden ser muy importantes. Entonces yo les pedí a cada uno de ellos 2 puntos de vista, sobre el cual van a hablar cada uno de ellos 10, 15 minutos. Yo voy a tener que pincharles para acortar para que luego podamos charlar. Jaime Armengol va a hablar sobre el derecho a la información. ¿Puedes poner la otra diapositiva, por favor? Esa. Sobre el derecho a la información y las mentiras en la política como base del problema de lo que intentan atajar con este proyecto de ley. Santiago Isabel quiere hablar de la desinformación. La desinformación no es casual. Y dijo una frase que a mí me encantó, que decía que TikTok no nos sacará de esta. Creo que es importante. La libertad de prensa y su capacidad crítica nunca puede depender de un gobierno que teóricamente da el dinero en subvenciones o en publicidad. Gobierno central, autonómico o local. Gobierno, a fin de cuentas. Álvaro Montaner
quiere dar su punto de vista sobre la reforma de la ley de secreto profesional, importante, contemplado en la directiva de Europa, veremos cómo se desarrolla aquí, y de la financiación de medios, con las cuentas claras. Y por último, Paco Ortiz Remacha quiere hablarnos del debilitamiento de los medios de comunicación convencionales, creo que es algo que todos observamos, y la dependencia de sus contenidos a los gobiernos, central, autonómico o local. Y, por último, del control de los mandos intermedios, un tema muy interesante a los periodistas, para que se limiten a aportar los detalles que quieren los políticos en el poder. Siempre está el típico que te toca en el hombro y te dice, esto no lo digas ahora, o bueno, lo dejaremos para el próximo Noticias. Yo diría que para defender esa libertad de expresión hay que ir al origen del problema donde estamos detectando que existe en los medios de comunicación, en la clase, yo diría en la clase pública en general, y es en que han aflorado una serie de nuevos intermediarios en la comunicación que no son periodistas, que no responden al concepto de periodismo y que no tienen el interés general como el elemento clave en la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno ocupa el torrente de información pública, pero no tiene interés general, que el que defiende el interés general es el periodista, sino que tiene un interés particular, simplemente busca los llamados likes ahora en Internet, o busca la notoriedad, o busca la polémica, pues automáticamente esa intermediación que históricamente recaía en los periodistas, ahora recae en unos pseudomedios, en un montón de entidades que se arrogan esa intermediación. Esta semana hace 100 años que se dio la primera licencia de radio en este país. El jueves habrá actos, si ustedes escuchan la radio los escucharán. Hace 35 años, 30 años, se dieron las primeras licencias de radiofrecuencia para la televisión privada, ¿no? Después de los años 50, el comienzo de emisiones de televisión española a la televisión pública. Llegó Internet y no hubo ninguna regulación pública. Llegó Internet y como un torrente, no hay que establecer comparaciones, ¿no? Pero se nos llevó por delante y empezaron a aflorar nuevas plataformas desreguladas, plataformas que no estaban controladas y que de alguna manera no respondían a intereses, como decía, generales, ¿no? Que al final la información como activo es algo que debe responder al interés general, no debe responder al interés particular. Que la desinformación no es casual y que una sociedad mal informada es más débil y fácil de manipular. Yo voy a dejar algún dato para la reflexión y luego a lo mejor podemos hablar sobre él. Por ejemplo, alguna cifra, a mí me gustan mucho los porcentajes y hay alguna cifra que buscando datos para esta conferencia me parecen bastante grave. Por ejemplo, que el 36% de los españoles afirma que no leen nunca, no leen nada, no leen libros, no leen nada. Que el 46% de los españoles no ha leído ningún libro en el último año, ¿vale? Saquen el porcentaje contrario de los que lo han leído. Pasamos, y este dato es de la semana pasada, 5 horas 40 minutos mirando pantallas al día. Esto más o menos es el 35% del tiempo que permanecemos despiertos. En esas pantallas incluimos ordenadores, teléfonos, tablet, cualquier dispositivo. La página más vista en España no es la de ABC, El País ni La Razón, es YouTube, evidentemente, con muchísima diferencia. Y solo un 12% de los españoles paga por la información por contenidos periodísticos. Pero el 65% de los españoles tiene acceso a alguna plataforma de streaming, ámbito que lidera Netflix en nuestro país. Más o menos ahora mismo los usuarios españoles que estemos suscritos a una o varias plataformas tenemos 4.500 series a disposición de nuestros dispositivos para verlas. El que decidamos verlas o no ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué decía que TikTok no nos sacará de esta en este titular un poco canalla? Pues bueno, pues porque evidentemente las redes sociales son el primer sitio donde se informan los españoles. Si entendemos WhatsApp como una red social, es la primera donde nos informamos. No accedemos directamente a los medios de comunicación. Respecto al tema de la libertad de prensa y por qué yo considero que la capacidad crítica de la prensa nunca puede
o debería, mejor dicho, porque sí que puede depender de un gobierno según cómo evolucionen las cosas. Tenemos países en nuestro entorno no muy lejano donde el ejercicio de una mayor o menor libertad de prensa depende directamente de un gobierno. Pues bueno, evidentemente, en mi opinión, coincide un poco con la de Jaime. Yo no creo que ninguna ley, ningún reglamento, ningún registro nos vaya a sacar de esta situación. Lo que buscan es lo que decíamos al principio, pues sin contrastar ninguna fuente, sin proteger ese secreto profesional del que estamos hablando hoy. En definitiva, ese intrusismo que puede haber muchas veces, entre comillas, lo hemos visto. Y para terminar, pues volviendo a esa idea principal del secreto profesional, eso es algo que se vio sobre todo en las redes sociales y concretamente en Instagram en el 2020, ¿no? En tiempo de pandemia. Todos seguimos, quien más, quien menos, algún influencer, ya sea a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, y generalmente pues hacen un contenido que, ojo al dato, o sea, no lo estoy criticando, pero es un contenido que es más enfocado hacia el ocio, más enfocado hacia el entretenimiento, etcétera, etcétera. Por desgracia, cuando la pandemia, todos sabemos lo que ocurrió, todos estuvimos confinados en nuestra casa, fue ahí cuando quiero relacionar estos conceptos que igual me he ido un poco por los cerros de uva, pero por volver a lo inicial, ¿no? Estos profesionales de las redes sociales, que no del periodismo, decidieron dar el salto, traspasar la línea y empezar a informar. Entonces, ahí es donde muchas veces se rompía esa confidencialidad o esa confianza, más que confidencialidad, con el seguidor, con el usuario, porque empezaron a hablar de cosas de las que pues, se notaba muchas veces que no dominaban y dieron ese salto, ¿no? Ese intrusismo que se pudo ver de la figura del influencer, del comunicador, que pasó a ponerse el mono o el chaleco de periodista y que muchas veces, pues más que ayudar a tranquilizar, pues con el tema de contagios, con el tema de vacunaciones, con el tema de horarios, confinamientos en provincias que todos estuvimos viviendo, pues más que una información fue una desinformación. Medio privado que puede estar formado por diferentes empresas o un medio público. Ahora mismo, por ejemplo, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el 80% de su producción es de Iberus, Eneo, es decir, Heraldo de Aragón. Entonces, no solamente la información, sino hasta los debates, la opinión en momentos determinados corresponde a un medio de comunicación que tiene el 10% de Radio Zaragoza, que es la cadena SER, y cuyo presidente, el señor O'Gurlian, es además presidente de la cadena SER, pero a través del Grupo Santillana, a través de la cadena SER, a través del País y a través también de AS. Es decir, que estamos hablando de medios de comunicación que están combinados, de medios de comunicación que lo que quieren, que en este caso, es tener la posibilidad de hacer lo que desean. Es decir, el Estadio Municipal de La Romareda con su renovación, que al principio hubo mucho jaleo, hubo mucha información, pero que posteriormente nos estamos enterando de cosas que es como lo que está ocurriendo. Salvaguardar la independencia de los medios, y que se garantice el derecho a la información veraz a la ciudadanía. Y sobre el bulo, que tanto se habla, que el bulo ha existido siempre, desde los hombres primitivos que no sabían prácticamente hablar, el más vago era el que lanzaba el bulo, precisamente para salvarse, ¿no? Dice, bulo es una noticia falsa para generar una alarma social o atraer a la mayor parte de los seguidores para generar desinformación. Y yo creo que es un punto importantísimo y en el que los periodistas, tanto en activo como que los que estamos jubilados, como las personas que ahora mismo están sin trabajo precisamente por esa persecución, tenemos que intentar, ¿no? Tenemos que evitar la desinformación. Y la desinformación se evita siendo constantes, diciendo las cosas tal y como son y recurriendo a compañeros y a medios de comunicación, que habrá que cambiar lo que son también los medios de comunicación, porque, insisto, son carísimos y tú lo sabes mucho más porque has sido director de un periódico y es todo carísimo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ahora que estás tú tranquilamente, te pones el teléfono delante y dices cualquier cosa y te escuchan 100.000 personas. Cogen ustedes y lo que hacen es silenciar voces simplemente porque ustedes han decidido que a ustedes les parece que esa voz no es veraz porque no les gusta lo que dice, pues hombre, hemos acabado con el pluralismo informativo y hemos acabado con la democracia. Entonces, cualquier regulación que ustedes hagan, piensen, lo que puede beneficiarse la democracia es más o menos que lo que la perjudicamos con esta regulación.
representante de Vox que hay un artículo en el reglamento aprobado por la Comisión Europea en abril donde difiere a los jueces o a un órgano independiente de control el poder tomar medidas coactivas contra medios cuando existan determinadas condiciones extremas. Eso es peligrosísimo. O sea, derivar a un organismo independiente decisiones que solo debe poder tomar un juez, como es restringir la libertad de expresión, es efectivamente acabar con la libertad de expresión. Tal vez en otros países con una tradición democrática más larga o más profunda, pues eso no sucede así. A lo mejor en Inglaterra, no lo sé, los organismos independientes son verdaderamente independientes. A lo mejor lo son en Francia o en Alemania. Aquí en España ya estamos viendo que los organismos de supervisión independientes son colonizados por los partidos como si fueran un coto de caza. Suponer que esos organismos van a poder dictar resoluciones sobre medios de comunicación de una manera imparcial es ser muy ingenuo o bien tener ganas de controlar los medios de comunicación. Eso es una amenaza terrible a la libertad de expresión. Así que sí, si se pretende por parte del Congreso de los Diputados establecer controles de los periodistas o de los medios a través de algo que no sea el control judicial, eso es una amenaza directa contra la libertad de expresión y habrá que pelear contra ello. El responsabilidad a los medios. No. Los medios en España somos enormemente culpables de la degradación de la calidad democrática precisamente por habernos dedicado a transmitir de manera acrítica cosas que eran evidentemente falsas o a ocultar cosas que eran evidentemente ciertas. Tenemos una profesión periodística que debe hacer un importante examen de conciencia y no le quito la responsabilidad, no nos quito la responsabilidad a los periodistas. En su intervención usted ha hecho un planteamiento que, y no pretendo ser ofensivo, es enormemente maniqueo, en el sentido de que ha citado usted dos autonomías de un determinado color político diciendo que se dedican a poner dinero en medios. Hombre, todas las autonomías lo hacen, todos los gobiernos locales de una cierta entidad lo hacen y el gobierno de Sánchez, pues aquello de en todas partes cuecen habas y en la mía a calderadas. O sea, el dinero que se ha metido a los medios de comunicación de este país por parte de gobiernos locales, autonómicos y centrales, de todos los colores desde hace muchísimos años, es monstruoso y es una compra directa de voluntades. Y bueno, no lo voy a teorizar yo, que posiblemente usted me considerará un miembro de la fachosfera y por tanto de opinión sospechosa. Recurramos a los análisis de Chomsky en su Manufacturing Consent, la fabricación del acuerdo, donde muestra cómo en una sociedad democrática avanzada como pueden ser los Estados Unidos, pues es que no hace falta ni siquiera desde el poder dar instrucciones expresas. O sea, el acuerdo para que los medios de comunicación se conviertan en siervos del poder es mucho más civilino que todo eso y al final llegan los medios a una autocensura que va muchísimo más allá de lo que el poder esperaba. Y eso en España lo estamos viendo de manera cotidiana. Ha dicho usted que hay medios que manipulan ocultamente